En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubiloso. También en el mismo capítulo 6 de Romanos, en el versículo 13 declara: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Hemos resucitado espiritualmente, sepultados en el agua, resucitados para andar en vida nueva, como estudiamos también en el capítulo 6 de Romanos. También en el mismo capítulo 6, en el versículo 23, declara: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo hay vida. El Espíritu vive a causa de la justicia. La causa específica de la vida del Espíritu nuestro que se menciona en este texto es la justicia. No puede ser mi justicia, porque ya hemos establecido que no hay hombre justo. Romanos 3, versículos 9 y 10. No hay justo ni uno. Además, la justicia que estamos estudiando en Romanos es la justicia de Dios, revelada en el Evangelio de Cristo Jesús. Recuerden el tema en los versículos 16 y 17 del primer capítulo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. También en el capítulo 3 estudiamos la revelación de la justicia de Dios, aparte de la ley, pero testificada por la ley, justicia revelada en la persona, en la muerte, en el sacrificio de Cristo Jesús. Es a causa de la justicia de Dios, es a causa de esta justicia revelada en el Evangelio del Señor Jesucristo, que el espíritu del cristiano vive. Es porque por medio de Cristo Dios nos ha justificado, nos ha declarado justo, nos ha dado justicia, ha contado nuestra fe en Cristo por justicia. Por esta causa el espíritu del cristiano vive. Y esto a pesar de estar el cuerpo muerto a causa del pecado. Por supuesto, el cuerpo en este contexto es el cuerpo material físico del cristiano. Y se menciona en contraste con el espíritu del ser humano que mora adentro del cuerpo material. Aunque claramente el cuerpo de uno no está físicamente muerto todavía, ese cuerpo sí está destinado a muerte. Es un cuerpo que se identifica como mortal. Note Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos de Cristo, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El cuerpo del cristiano se identifica como mortal. En el versículo 12 del capítulo 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El cuerpo está muerto, destinado a muerte. Es inevitable que muera el cuerpo. Va a morir su cuerpo, a menos que venga Cristo primero, por supuesto. Y esto en contraste con el espíritu del cristiano, que vive ahora y seguirá viviendo eternamente. La causa específica, según este texto y otros, de la muerte física es el pecado. No directamente los pecados de uno mismo, porque sabemos que hay muchos niños inocentes que mueren, que nunca cometieron pecado. De modo que no se trata de que voy a morir físicamente porque yo cometí este y otro pecado.
sino por ser parte de la raza humana, por causa del pecado que entró en el mundo por medio de Adán y Eva, y que resultó en perder el acceso al árbol de la vida en el huerto del Edén, y el castigo de muerte física que cayó sobre toda la raza humana. Génesis capítulo 3 y el versículo 19 lo declara. Y claramente en 1 Corintios capítulo 15, versículos 21 al 22. Un capítulo que habla mucho acerca de la resurrección del cuerpo. También habla de la muerte del cuerpo y su causa. 1 Corintios 15, 21 al 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, hablando de Adán y luego de Cristo. La muerte física entró en el mundo por Adán. La resurrección de los muertos entró en el mundo por Cristo Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por ser de la raza humana, nosotros todos morimos porque Adán murió, porque Adán pecó, y con su pecado perdimos el acceso a la vida, al árbol de la vida, y a la vida eterna para el cuerpo sin muerte. Tenemos que morir. En Cristo tenemos la resurrección de los muertos y la recuperación de la vida eterna para el cuerpo, pero no el poder evitar la muerte física. Cristo resuelve el problema de la muerte del espíritu por causa de nuestros propios pecados y nos resuelve este problema ahorita en esta vida. El espíritu vive por causa de la justicia revelada en el Evangelio. El cuerpo, sin embargo, es mortal, pero tiene la promesa de vida por medio de la resurrección de Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Según el versículo 11, Dios vivificará, de Romanos 8, Dios vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu. ¿Lo está viendo? Romanos 8 y el versículo 11 es el texto. Aunque el cuerpo del cristiano es mortal, destinado para muerte física, también en Cristo, este mismo cuerpo está destinado para vida, por medio del poder del Espíritu de Dios en el día final. Es el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Así como la muerte de Jesucristo es la base para que nuestro espíritu viva ahora, la resurrección de Jesucristo es la base para que nuestro cuerpo sea resucitado para vida en el día final. Y esto es lo que acabamos de estar leyendo en 1 Corintios capítulo 15. Que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos seremos resucitados para vida. El mismo Espíritu Santo, el mismo que se encargó de la resurrección de Jesucristo, se encarga de la nuestra. El mismo Espíritu que da vida al espíritu del cristiano en la resurrección espiritual del bautismo, también dará vida al cuerpo del cristiano en la resurrección corporal del día final. Después de esta vivificación por el Espíritu, el cuerpo ya no será mortal, sino inmortal. Ya no será corruptible, sino incorruptible. Ya no será débil, sino poderoso. Y esto también lo enseña Pablo en 1 Corintios capítulo 15, del 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Esta es la promesa de Dios. Luego, en nuestro texto en Romanos capítulo 8,
en los versículos 12 al 13 del texto. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, basado en lo que ha estado enseñando acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros, su poder en nuestra resurrección. Dice, por tanto, hermanos, somos deudores no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nosotros podemos vivir en vez de estar destinados a morir. Porque no somos deudores a la carne para vivir conforme a ella. No le debemos nada. No tenemos ninguna obligación de seguir viviendo de acuerdo con los deseos naturales y egoístas de la carne. Ya fuimos librados de ella. Porque si vivimos conforme a la carne, dice, moriremos. Y esto ya aprendimos que lo único que la carne puede producir es la muerte en el versículo 6. Vivir conforme a la carne claramente significa practicar las obras de la carne, como presenta Pablo en un número de obras de la carne en Gálatas capítulo 5, en los versículos 19 al 21, donde habla acerca de la fornicación, el adulterio, la lascivia, las mentiras, las borracheras, las orgías y todas estas cosas. Esta clase de vida producirá la muerte eterna. La muerte física ya está establecida. Esta es inevitable, pero podemos tener la victoria sobre esta muerte física y gozar de vida gloriosa, eterna, mediante el Espíritu de Dios. Pero no si vivimos conforme a la carne, porque en tal caso moriremos nuevamente. Moriremos eternamente. Esto es lo que produce la vida conforme a la carne. Para vivir así no necesitamos ayuda. Uno solo lo puede hacer. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Ahora, hacer morir las obras de la carne significa sencillamente dejar de practicar estas obras egoístas. En Gálatas capítulo 5, en el mismo texto en el cual el apóstol Pablo presenta esta lista que mencionamos de las obras de la carne: envidias, homicidios, borracheras, orgías, iras, contiendas, disensiones, herejías, todas estas cosas. En el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir han crucificado? Matan, hacen morir estas obras, dejan de practicar estas obras. En Colosenses capítulo 3 también habla de una forma semejante, comenzando en el versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Hacer morir es lo mismo que dejar las cosas. Es ya no practicarlas. Es dejar de hacer estas cosas. Es eliminar estas cosas de su vida. ¿Y cómo podemos hacer esto? Por el Espíritu. Esta clase de muerte, la muerte de las obras de la carne en uno, al decidir la persona abandonar estas prácticas carnales y pedir y recibir la ayuda divina que necesitamos, la ayuda del Espíritu, entonces se produce vida eterna. Pero recuerde, para efectuar esta muerte, el cristiano necesita ayuda divina, la del Espíritu. Y lo maravilloso del caso es que está disponible esta poderosa ayuda espiritual
por el Espíritu que mora en nosotros y nos fortalece en el hombre interior. Efesios 3:16. La siguiente sección del capítulo 8 nos va a aclarar que el Espíritu no solamente nos da la fuerza para dejar de practicar las obras de la carne, sino que también nos guía en el camino de la santidad divina, el aspecto positivo. El aspecto negativo es que dejamos lo malo. El aspecto positivo es que andemos en santidad y el Espíritu Santo nos ayuda en ambos casos. Así que en resumen, en los versículos 9 al 13, hemos encontrado 5 consecuencias de tener el Espíritu de Dios morando en uno. Si es que uno aprovecha, si es que uno quiere recibir estas bendiciones. Primero, podemos vivir según el Espíritu. Podemos vivir conforme al Espíritu Santo de Dios. Segundo, somos de Cristo. En el versículo 9 también. Tercero, el Espíritu nuestro vive. En vez de estar muerto, vive. Cuarto, Dios vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu. En el versículo 11. No solamente el Espíritu vive ahora, el cuerpo también vivirá en la resurrección. Y quinto, podemos vivir en vez de estar destinados a morir. En los versículos 12 y 13. Y esto porque nos fortalece, nos ayuda a eliminar de la vida las obras de la carne. La siguiente sección o párrafo la hemos titulado Hijos de Dios. En los versículos 14 al 17 de Romanos capítulo 8. Creo que vamos a leer estos 4 versículos primero y luego empezaremos el comentario. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, recuerde, acaba de estar hablando de hacer morir las obras de la carne y así vivir por el Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son sus hijos. Ahora, hay que entender que en este texto el apóstol Pablo no está interesado en discutir cómo el Espíritu Santo nos guía. No obstante, por medio de otros textos bíblicos sabemos que es por medio de la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos instruye en el camino de la justicia. El Espíritu Santo nos guía por medio de su palabra, sus instrucciones perfectas. Y sobre esto usted puede estudiar el curso sobre el Espíritu Santo que nosotros ofrecemos y encontrará amplia información acerca de este punto de la guía, de la ayuda, de la obra del Espíritu Santo por medio de su palabra. Pero el punto principal en este texto no es tanto la obra del Espíritu Santo, sino la actitud del individuo. Y la pregunta es, ¿se deja guiar por el Espíritu de Dios o no? Porque el que no se deja guiar por el Espíritu no es de Dios. Ahora, no se trata de ser obligados por el Espíritu, sino de la obligación de permitir que el Espíritu nos dirija en la vida cotidiana. Al contrario de lo que muchas personas piensan y enseñan, el Espíritu Santo no se posesiona de los hijos de Dios, sino que mora en ellos. Este versículo explica cómo los hijos de Dios hacen morir las obras de la carne por el Espíritu. ¿Cómo? Es por seguir la guía del Espíritu.
Este texto describe el comportamiento de los hijos de Dios. ¿Cómo se comportan hijos de Dios? Siguen las instrucciones del Espíritu, encontradas en su revelación perfecta de la voluntad de Dios, el Nuevo Testamento. Lo opuesto de ser guiado por el Espíritu Santo es ser guiado por la carne. Sabemos que nosotros decidimos si seremos guiados por nuestro propio criterio o el de otro ser humano que siempre es de la carne, o si seremos guiados por el criterio del Espíritu de Dios. Decidimos si creeremos lo que nosotros queremos creer, o lo que otro ser humano quiere que creamos, que siempre es de la carne, o si creeremos lo que el Espíritu quiere que creamos. Nosotros mismos decidimos si nuestra salvación, nuestra adoración, nuestra religión, nuestras normas de moralidad, conducta en la familia, ética de trabajo, y todo esto y mucho más en la vida se basarán en los deseos egoístas de la carne, la nuestra o la de otro ser humano, o si se basarán en la voluntad perfecta del Espíritu de Dios. Hijos legítimos de Dios son guiados por el Espíritu, no por la carne. El resultado directo de ser guiados por el Espíritu, entonces, es que producimos el fruto del Espíritu en la vida, en vez de las obras de la carne. Y nuevamente, sobre este tema de ser guiado por el Espíritu y errores que se relacionan con todo esto, hay mucha información en el curso sobre el Espíritu Santo. Bendición de bendiciones, salvación y ayuda para nuestra vida actual, promesa para nuestra vida futura, seguridad que Dios nos da al darnos su Santo Espíritu y sellarnos como hijos suyos para el día de la redención. Qué maravillosa bendición la que Dios nos da. El versículo 15 dice, de Romanos capítulo 8, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ya es tiempo, mis hermanos, que nosotros nos hagamos acreedores y que apreciemos la bendición de la recepción del Espíritu Santo de Dios, este don que Dios nos da cuando somos bautizados en Cristo Jesús. Hemos tenido miedo de apreciar, de aprovechar para nuestra vida, para nuestro ánimo espiritual y para nuestra guía, la bendición del Espíritu Santo, porque muchos errores que hay en el mundo religioso, muchas personas que ignoran o que tuercen o que malinterpretan de alguna forma la bendición del Espíritu Santo y que lo aplican a cosas que nosotros bien sabemos no son correctas, a veces nos han hecho evitar y no aprovechar esta maravillosa bendición que Dios nos da. Pero nosotros al recibir el Espíritu Santo no estamos recibiendo el espíritu de esclavitud. Al contrario, es espíritu de libertad. Y el espíritu está directamente relacionado con nuestra libertad. Ya no estamos bajo la potestad, o sea, la esclavitud del pecado, como estudiamos en Romanos capítulo 6. Desde que nosotros obedecimos de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados, fuimos libertados del pecado y llegamos a ser siervos de la justicia. Relacionado directamente con la libertad de la esclavitud del pecado es la libertad del sistema de la ley que nos condenaba. Por tanto, ya no estamos bajo ley, sino bajo gracia. Así que el pecado no puede enseñorearse de nosotros, Romanos 6:14.
la ley resultaba en esclavitud. Y el texto en algunos de los estudios está equivocado, no es Gálatas 4:14, sino Gálatas 4:24, que dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. El pacto que es de Sinaí da hijos para esclavitud. Esta es la ley. Y por esto la Biblia describe la sujeción a la ley como el yugo de esclavitud, Gálatas 5:1. Un yugo que ninguno puede llevar, Hechos 15 y el versículo 10, porque exige lo que el ser humano no puede dar, la perfección. Ya no estamos sujetos a esta ley. Ya no recibimos nosotros el espíritu de esclavitud a una ley. Ya no estamos sujetos tampoco a la ley del pecado y de la muerte que estudiamos en el versículo 2. Nos ha librado por la ley del espíritu de vida. Nos ha librado de esta esclavitud. De otra manera, estaríamos otra vez en temor. Y se trata del temor de ser condenado, porque no cumple perfectamente los requisitos de la ley. Se trata del temor y la miseria que Pablo expresa en Romanos capítulo 7 y el versículo 4, un clamor con el cual todos nosotros que hemos tratado de vivir una vida perfecta y reconocemos nuestra imperfección, nos identificamos con el miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Por medio de la muerte de Cristo ya no estamos sujetos a servidumbre o a esclavitud por el temor de la muerte. Él nos ha librado del imperio de la muerte que tenía el diablo sobre nosotros, según Hebreos 2:14 al 15. El Espíritu de Dios que Él nos da en Cristo Jesús es diferente, porque tenemos una relación totalmente diferente. Somos hijos. Al recibir el Espíritu Santo, recibimos el Espíritu de adopción. Esto lo dice el texto también en el versículo 15 de Romanos 8. En contraste con el temor de aquellos que estaban esclavizados bajo la ley, el cristiano tiene confianza en su relación con Dios y la esperanza de ser glorificado en vez de condenado, porque tiene el Espíritu de Dios, que lo identifica como hijo de Dios. Aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo somos adoptados por Dios como hijos suyos. ¡Qué maravillosa bendición! ¡Qué privilegio más grande! Y por esta razón se conoce como el Espíritu de adopción. En este y muchos otros textos aprendemos que no todos los hombres son hijos de Dios. Yo entiendo que Dios es creador de todos, pero en el sentido espiritual no es padre de todos, sino únicamente de aquellos que nacen de nuevo de agua y del Espíritu, aquellos que están en Cristo, aquellos que han recibido el Espíritu Santo y así han sido adoptados como hijos suyos. Y maravilloso es que en la familia de Dios, el hijo adoptivo tiene las mismas bendiciones, los mismos privilegios y los mismos derechos que el hijo natural. Somos coherederos con Cristo, por el cual, por el Espíritu, por esta bendición, por este Espíritu de adopción, clamamos, Abba, Padre. Si no hubiéramos recibido el Espíritu de adopción, no tendríamos el derecho de clamar a Dios como Padre nuestro. Abba, Padre. La misma forma de dirigirse a Dios que Jesucristo empleó en el huerto de Getsemaní cuando clamaba a su Padre. Abba, Padre. Marcos 14:36. Una expresión que refleja intimidad, confianza, privilegio. Sí significa Padre, pero es una forma tan familiar de la palabra, parecido al caso del niño que clama papi
o papá a su Padre terrenal. Es una palabra de ternura, una palabra de confianza, una palabra de intimidad, una palabra de privilegio de ser heredero.